Bueno, ¿qué le pareció la presentación de la ministra ayer? ¿Qué conclusiones saca de lo que ha señalado nuestra canciller? Bueno, en realidad es preocupante esa situación, entendiendo que desde hace mucho tiempo pues la vacuna ha sido el tema de todos los días, y a título personal creo que se ha politizado la información, porque ¿Cómo nosotros así? desde las diferentes comisiones, claro, ¿por qué se ha politizado? Por lo que todos los días se toca el tema, es un tema esperanzador, al mismo tiempo es un tema sobre la mesa que todos los días se conversa, es un tema que se utiliza mucho para ver de qué manera vamos a generar una corriente en el sentido de que se favorece un laboratorio, no se favorece otro laboratorio, se va a cumplir una cosa, o también hay mucha gente en desacuerdo, acciones sobre bueno, la ley, eso que usted llama que eso que usted llama un tema político, que se politiza, yo diría que es un tema controversial y polémico, ¿no? Pero la pregunta específica sería, ¿qué le quedó claro de la presentación de la ministra de ayer? Por ejemplo, en relación a vacunas, al día de ayer, ¿qué le quedó claro? ¿Que se va a vacunar cuándo, cómo y dónde? Mire, lo que ha quedado claro es que no hay una coordinación adecuada en el gabinete, número uno. Número dos, lo que ha quedado claro también es en el sentido de que el Perú no ha avanzado mucho en cuanto a la adquisición. Y tres, el principal problema es que incluso la ministra de Salud ya lo había expresado, es que se va a cubrir, de adquirir la vacuna, se va a cubrir un mínimo de porcentaje de la población, que es menos de 5 millones, y eso definitivamente no genera una inmunidad a nivel nacional, como nosotros le decimos, inmunidad de rebaño, entendiendo que tenemos que inmunizar por encima del 70% de la población para tener un acto efectivo en cuento a salud pública. O sea, y eso es preocupante. Y en relación a fechas, ¿qué le ha dicho? En relación a fechas, digamos, ¿cómo estamos? Porque puede cambiar el escenario en adelante y ojalá cambie a positivo. Pero ¿cómo estamos? Claro. ¿Cuándo arranca este proceso de vacunación que va a tener cobertura mínima, que va a tener dificultades? Ok, pero ¿cuándo empezaría, según lo dicho ayer por la canciller? Bueno, según lo dicho, empezaría probablemente el primer trimestre, pero eso depende de la adquisición. El problema fundamental es el de fondo, es la producción de la vacuna. Aquí hay un tema importante. Una cosa es la producción y otra cosa es la organización. Si usted ha visto en la presentación, la ministra de Salud, por decir, ha dado todo el organigrama, todos los pasos ya del acto de inmunizar, con la cadena de frío, con los protocolos, etcétera, etcétera. El problema es la producción. Y dentro de la producción, ninguno de los laboratorios que hasta ahora están en el proceso de investigación aún han determinado todavía el efecto de sus vacunas en la fase 3 y mucho menos se ha llegado a la fase 4. Ahí es el problema que tenemos que ver, pero ¿no? ¿cómo concluye usted que sería el primer trimestre cuando ha sido la propia ministra que dijo ayer a ustedes que la vacuna Pfizer, que era la única que podía llegar en el primer cuatrimestre inclusive, es decir, entre enero y abril, no se firmó? O sea, ¿cómo es que llegaría el primer trimestre? ¿Cómo lee usted esa conclusión? ¿Cómo saca esa conclusión? No, lo que sucede es que según las versiones, y hay que entenderlo de otra manera también, depende mucho de la producción, ¿no? Si y hay el Estado, según información de la ministra de Salud, ¿no? También en las comisiones que se ha presentado, es que el Estado no solamente está mirando Pfizer, sino también está mirando otros laboratorios. También está en coordinación con los laboratorios rusos para adquisición de la vacuna Sputnik, que es del laboratorio ruso. Entonces, la versión de la ministra de Salud, independientemente de los tiempos, es que se está tocando las puertas de diferentes entidades y en cuanto se tenga la vacuna, se va a poner en plan el esquema de vacunación planteado. Y ese tema es máximo el primer trimestre del próximo año. Pero hay una frase pero está digamos en condicional y le siento, claro. Y discúlpeme que se lo diga con todo el respeto del mundo, le siento muy benevolente con el gobierno cuando usted apela al tema de producción, cuando aquí lo que está clarísimo es que lo que ha pasado es que no se ha firmado un acuerdo con Pfizer que tenía un acuerdo vinculante, o sea, un contrato. Lo de Pfizer no es un asunto de producción. Lo de Pfizer es que ya habíamos tenido
a septiembre, 16 de septiembre, según Mario López, el ex canciller, un acuerdo vinculante firmado para el contrato a hacerlo a finales de noviembre. Eso no tiene que ver con producción, eso tiene que ver con capacidad de haber firmado de negociación. Y esa es una responsabilidad que está entre Vizcarra y Sagasti, que no tiene nada que ver con la producción. No, eso sí, por eso justamente iba. Una cosa es la producción para poder la adquisición y otra cosa es generar ya los compromisos, y ahí sí hay que ser claros, ¿no? Hay una dejadez tan grande en cuanto al Ejecutivo de no poder, digamos, de una vez por todas generar estos compromisos y cerrar estos contratos. Y usted ha preguntado entonces, por qué no hemos podido cerrar cuando la ministra dice ayer, no hemos podido cerrar. ¿Alguien preguntó por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque lo dicho por Mario López ayer realmente es un tremendo golpe a la gestión Sagasti, pero también a la gestión Vizcarra, porque ya estaba todo firmado. Solo había que firmar. Y lo que ha dicho López es que este gobierno ha puesto en evaluación lo que firmó el gobierno de Vizcarra con Mario López y con la propia Macetti estando en gestión de gobierno. Preguntaron por qué razón nos quedamos sin Pfizer, que era lo mínimo que esperábamos, que era este asunto del 1.800.000 dosis que podía llegar en el primer cuatrimestre. Bien, en realidad no se ahondó mucho el tema porque siempre nosotros estamos abocados a lo que es las investigaciones, como decía previamente, la producción, y lo que estamos abocados es en la validación de la vacuna. Eso es un gran problema también, porque si bien es cierto se establecen los contratos de adquisición como todo país y todos los países lo prefieren, pero también el tema de la validación de la vacuna es importante, porque nosotros podemos tener un precontrato como país, pero si esa vacuna no se valida, porque eso es para darle efectividad. Ya, pero quién no va, pero lo de Pfizer está validado por la FED en Estados Unidos, y lo que tendríamos que hacer es validar, es cierto, en las instancias de control en el Perú, pero no vamos a contradecir lo que ha dicho la FED y otros organismos internacionales. O sea, eso, lo de la validación, parece un hecho consumado. Claro, lo que pasa es que, como digo, hay mucha divergencia de información, pero lo concreto es que nosotros como país tenemos la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos, y la vacuna es el único, por el momento es el único evento esperanzador que uno tiene para la reincorporación económica, para la al trabajo, etcétera. Una pregunta final de tipo político. Una pregunta final de tipo político. ¿Siente usted que hay o no hay responsabilidad en el gobierno de Sagasti en este problema gravísimo que tenemos, que hasta ahora no tenemos vacunas, sino a partir del segundo semestre, tal como lo ha dicho ayer a ustedes la señora Astete? Yo creo que hay una gran responsabilidad, y que el gobierno tiene que asumir. Definitivamente, cuando suceden estas cosas, es lo que las decisiones que se toman tienen que ser inmediatas, y definitivamente esas decisiones tienen que ser acorde con la realidad. Acá nosotros necesitamos urgente, y tienen que retomar el caso, o sea, ponerse sobre la mesa. Nosotros no estamos criticando ni avalando nada, simplemente con acto de responsabilidad. El gobierno tiene que sentarse. Bueno, pero deberían criticar, porque es su función fiscalizadora, la del Congreso de la República. No. Por supuesto que sí. No les siento al Frente Amplio firme en su crítica y en su oposición y en su labor fiscalizadora con el gobierno de Sagasti. ¿No están ustedes muy cercanos al Partido Morado? ¿No se sienten muy cercanos? No, para nada. Y eso sí, fehacientemente le voy a decir, nosotros tenemos una visión, un ideal que seguir, pero también hay una gran responsabilidad en este momento que estamos atravesando crisis política y económica. Ya, pero la primera responsabilidad es vacunar a la gente para que no nos sigamos muriendo. Esa es la responsabilidad. Y esa responsabilidad no se cumple porque hay una malísima gestión del señor Sagasti, del señor Vizcarra y de la misma ministra para ambos gobiernos. Y ahí yo no siento que hay una firmeza clara de un Congreso en el que la gente quiere ver que esté, por supuesto, a la altura de las circunstancias, pidiendo explicaciones y claridad y transparencia de por qué estamos entre los peores países del mundo en negociación de vacunas, al nivel de Venezuela en el continente. Nos ha ganado Chile, nos ha ganado Colombia, nos está ganando México, nos está ganando Argentina, nos está ganando Ecuador, o sea. Sí. Lo que nosotros hacemos es un acto de responsabilidad, y acá hay que ser claros. Si el Ejecutivo no está tomando las acciones, nosotros tenemos que presionar, nosotros tenemos que exhortar a que lo haga.
en este momento de crisis, tampoco no podemos ser obstruccionistas como nos han llamado, pero sí tenemos que ser proactivos. Y en este caso en particular, tenemos que exhortar al Ejecutivo que tome cartas en el asunto. La responsabilidad está ahí, pero sobre una crisis no podemos restar, al contrario, tenemos que presionar de una manera constructiva para que esto tome otro rumbo y llegue a un efecto deseado. Perfecto, nosotros en absoluto